Mis queridos, con Biblia abierta en el capítulo 12, vamos a considerar el tema que lleva por título Guerra contra el remanente fiel de Israel. Usted verá el título acá, Guerra contra el remanente fiel de Israel. Vamos a mirar acá el capítulo 12 y en cierta forma los capítulos 12 y 13 van de la mano, pero por razón de tiempo, y recuerda que solamente estamos haciendo una visión panorámica del capítulo 12, capítulo 13, o mejor dicho, del libro de Apocalipsis, tenemos que ir saltando muchas cositas porque por razón de tiempo, pero capítulo 12 y capítulo 13 van en armonía porque van a representar, primero, la mitad del tiempo de la tribulación. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6, hasta el capítulo 11 se describen los aspectos escatológicos que corresponden a la primera mitad del tiempo de la tribulación. Así que póngalo en mente. Capítulo 6 hasta el capítulo 12 vemos la primera mitad del tiempo de la tribulación. En este capítulo, hasta el capítulo 19, nos encontramos a mitad del tiempo de la tribulación. Cuando retrocedemos al profeta Isaías y observamos en esa gran visión de las 70 semanas, leemos en el capítulo 9, verso 27 del libro de Daniel, como se describe la última semana, el tiempo de la tribulación, el texto dice lo siguiente: y por otra semana, es decir, 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Lo va a hacer el anticristo con el Israel infiel, el Israel que no reconoce realmente a su Mesías. Ellos volverán hacia Jerusalén engañados por el tirano, por el anticristo, comenzarán sus servicios, sus sacrificios en el templo, que será una obra, una hazaña del anticristo, y dice el texto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, protegerá a la nación de Israel durante ese último tiempo. Lo protegerá, por ejemplo, de una invasión del reino del sur. Egipto avanzará para atacar a la nación de Israel y el anticristo les va a proteger brindándoles paz. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, a mitad de la semana comenzará una persecución. Después de que haya terminado lo que estudiábamos en el domingo anterior, el ministerio de los 2 testigos les dé muerte y el Señor los lleve, comenzará una persecución hacia la nación de Israel. Al mirar panorámicamente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, podemos observar lo siguiente. Vamos a ver que hay guerras acá. La guerra en la tierra, versos 1 al 6, la guerra en el cielo, versos 7 al versículo 12, y finalmente otros aspectos de la guerra que tendrán lugar en esta tierra. La guerra en la tierra es el desarrollo de distintas batallas que llevan por nombre Armagedón, que culminan en esa gran batalla final de Armagedón. Consideremos entonces rápidamente el tema guerra contra el remanente fiel Israel. Ahora, ¿quién va a levantar esa guerra? Observa conmigo en primer lugar los primeros versículos y veamos la guerra en la tierra. No olvides, capítulo 12 y capítulo 13 van de la mano juntos. Observamos en primer lugar el verso 1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo primero que observamos acá es que Juan va a observar, va a ver la primera señal y la señal que él va a ver. Notas ahí en verso 1, señal, una mujer. Ahora, hay muchas interpretaciones con respecto a quién puede ser la mujer. Algunos comentaristas, especialmente de línea católica, consideran que la mujer que se menciona acá es María. El único problema que el contexto más adelante va a decir que esta mujer tiene que huir al desierto y será protegida por 3 años y medio y ya es imposible que sea
María. Algunos ven acá un sistema religioso. Otros ven acá la persecución que hay en contra de la iglesia y se representa a la mujer como la iglesia. Nuevamente el problema del contexto es que durante este tiempo la iglesia ya está en la presencia del Señor. Por lo tanto, es mucho más fácil y a la luz de la enseñanza del Antiguo Testamento reconocer que esta mujer es la nación de Israel. Cuando se habla de sol, de luna y las estrellas o dos estrellas, puedes recordar, por ejemplo, el sueño de José en Génesis capítulo 36. O puedes recordar la obra de Dios dirigida a través de Josué, cuando Dios detuvo el sol y la luna. Normalmente, sol, luna y estrellas están relacionadas con la nación de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Por lo general, tanto Antiguo o Nuevo Testamento describen a la nación de Israel muchas veces como con dolores de parto previo a juicio, previo a castigo, previo a dolores. Recuerda que el tiempo de la tribulación es un tiempo de sufrimiento, angustia para Jacob, preparando, disciplinando a la nación de Israel para que un remanente fiel le dé la bienvenida a su Mesías. Verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Al mirar el verso 5 vemos que ella dio a luz un hijo varón. Ahora, ella representando a la nación de Israel, porque nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley y nació bajo mujer y nació en la nación de Israel. Él vino a través de la nación de Israel. Nuestro Señor Jesucristo en esta tierra vivió como un judío cumpliendo las leyes de la nación de Israel, lo que Dios había establecido. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Y mira cómo se describe el hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vemos acá ya una proyección. De hecho, se le dijo a María que Jesucristo se sentaría en el trono de David su padre y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Nuevamente acá encontramos ya en capítulo 12 una proyección profética. Es por eso que es imposible pretender interpretar el reino del Señor sencillamente con figuras, con analogías de la historia. Tiene que ver con profecías, tiene que ver con el futuro. Vemos en primer lugar la señal de una mujer. Al terminar el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos acá que algo ocurrió. Y Juan resume la vida de nuestro Señor Jesucristo entre su nacimiento, su vida en esta tierra y principalmente cuando fue quitado del escenario de la tierra, cumpliendo así el plan de redención. Vemos en primer lugar la primera señal, una mujer, guerra en el cielo estamos hablando. En segundo lugar, observa conmigo en versículo 3. Y aquí emerge algo interesante. Dice Juan en verso 3, también apareció, y mira lo que dice él, otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón. Esta es la primera de 13 veces que va a aparecer en el libro de Apocalipsis la palabra dragón, un gran dragón. ¿Quién es este dragón? Es interesante que en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 29, verso 3, se llamó a Faraón dragón, porque perseguía a muerte. El dragón acá describe. No está hablando de un ser mitológico, sino que se utiliza el símbolo de un ser mitológico para describir a un personaje, a un ser de características maléficas, de características malvadas, que sin duda alguna es Satanás, el ángel caído de Dios. Y observa lo que dice. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. El color escarlata es color sangre y expresa el carácter homicida que tiene este personaje. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre Satanás, dijo que él es homicida desde el principio. Juan capítulo 8, verso 44. Y mira la descripción. Apareció otra señal y este es Satanás. Ahora, ¿por qué este personaje? Porque este es el archienemigo de Dios. Es aquel ser lucero, Lucifer, que se rebeló en contra de Dios. Lo encontramos en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 describe la belleza de este ser.
su persona, su perfil. Y en el Isaías capítulo 14 se describe la naturaleza de su pecado. 5 acciones que le llevaron a determinar: y seré semejante al Altísimo. Y Dios dice en Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Es aquí llamado el gran dragón, escarlata, que tiene 7 cabezas. La idea de 7 es número de perfección, número perfecto. En otras palabras, tiene capacidad, tiene racionalidad, es un ser. Esto da a entender la inteligencia y astucia que tiene Satanás. Esa astucia, aún diría yo, esa sabiduría maléfica. De hecho, entre todos los seres angelicales que Dios creó, Lucero es el más poderoso de ellos. Después de Dios, es Lucero el ser más poderoso en el universo. Vemos acá su carácter, su forma de actuar. Ezequiel, como les decía, capítulo 28, hace mención de este personaje, de su belleza, de su poder y también de su autoridad. 7 cabezas describe su capacidad, su inteligencia, su astucia. Y 10 cuernos, que es el número matemático completo. Y los cuernos en las Escrituras hablan de autoridad, de poder, de conquista, de dominio. Es interesante que Daniel en el capítulo 7, verso 24, cuando proyecta al anticristo, se dice lo siguiente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y entre ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y esto representa, Daniel capítulo 7, verso 24, los 10 tronos, los 10 reinos, 10 autoridades, 10 esferas de gobierno que dan reconocimiento y que dan autoridad a un personaje central que nosotros sabemos que se llama el Anticristo. Mira conmigo el verso 3. Entonces también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Diademas son símbolo de dominio. Satanás tiene autoridad. De hecho, él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de las potestades del aire. Él domina el mundo entero. Primero de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y aún más, a nuestro Señor Jesucristo, Satanás le dijo: si tú me adoras, te entrego los reinos de esta tierra. Observa el verso 4, este personaje. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Creo que acá hay una descripción de lo que ocurrió en el momento en que este personaje llamado Lucifer, portador de luz, levantó un complot en contra de Dios y arrastró e influenció, como dice acá, la tercera parte de las estrellas o de los ángeles. Es una referencia a esta acción, y la idea de arrastrar significa traer tras sí seguidores. De hecho, la Biblia nos dice lo siguiente: que existen los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, y que el infierno fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Son los que operan en esta tierra, son demonios. Y mira, y su cola, verso 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó, ¿dónde? Sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Porque fue en la tierra donde Dios ideó el proyecto del ser humano, aquel ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo era posible para este ángel caído permitir que Dios manifestase toda su gloria y le entregase un mundo a un ser humano y no a ellos? Es por eso que vemos a través de las Escrituras la carrera de Satanás de oponerse no solamente a la persona de Dios, sino que también se opone a los propósitos de Dios, y en especial se opone al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Satanás cuando Dios puso a Adán y Eva en esta tierra? Como vicerreyes, como representantes de Dios sobre esta tierra, los hizo caer, arrebatándoles la autoridad. Vemos que sin duda alguna Satanás se empeña en esta tierra. ¿Por qué? Porque es en esta tierra donde el Mesías va a reinar. Dios había determinado que el hombre gobernase sobre esta tierra, y debido a la caída del hombre en esta tierra, ese reinado fue entregado a Satanás y sus demonios. ¿Recuerdas Efesios capítulo 6, verso 12, donde nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad? De hecho, en esa estrategia satánica, en ese plan satánico, detrás de toda autoridad,
detrás de todo dictador, detrás de todo aquel gobierno que ejerce una autoridad sobrehumana, tratando de manipular. ¿Quién está detrás de esto? Es este dragón con sus demonios, con sus ángeles caídos. Satanás, Satanás conoce, escúcheme bien, los propósitos de Dios, de que Él establecerá su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, se opone. En el pasado se opuso a la línea que Dios estableció. ¿Recuerdas en Génesis capítulo 3 que Dios le dice a la mujer, de ti vas a ser, tendrás un linaje, de tu descendencia vendrá aquel que pisará la serpiente, la hollará? Y desde el principio de la historia humana, Satanás ha intentado corromper a la humanidad. Génesis capítulo 6, afectar la genética de la humanidad, oponerse a la nación de Israel y hoy oponerse a la iglesia, y en este tiempo de tribulación oponerse a la nación de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios le prometió a la nación de Israel casa, trono y reino. Dios le prometió a ellos un reino terrenal. Y él cree, Satanás cree, que si destruye a los judíos ya no hay más reino. Recuerda que ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y luego enviar su reino a esta tierra y establecer su reino de paz, milenial y también eterno. Algo interesante, en Hebreos capítulo 2, verso 5 dice que el reino futuro no es dado a los ángeles. Por lo tanto, después de que se cumplan las profecías en esta tierra y Dios establezca finalmente el nuevo orden, cielo nuevo y tierra nueva, después de aquel gran evento, ese reino eterno futuro no es dado a los ángeles. Por lo tanto, no hay potencial alguno, posibilidad alguna, que ocurra una segunda rebelión de este personaje Lucero. Creo que estoy tomando demasiado tiempo en algunos detalles. Vuelve conmigo. Y el dragón se paró. Acción, el término pararse, la idea de pararse significa tomar una acción. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar. Aquí vemos al dragón en una acción histórica. Pararse frente a la mujer para devorar, para destruir, para comer, para quitar, para asesinar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos acá el acto diabólico de Satanás de dar muerte al Mesías. Lo intentó destruyendo a la nación de Israel, corrompiendo a la nación de Israel, con aquel decreto de Herodes de dar muerte a todos los niños menores de 2 años. Como Satanás no es omnisciente, él tiene que trabajar, por así decir, ley pareja con todos, y vemos acá su actuar diabólico, oponerse ¿a quién? A lo que él sabe, el reino del Mesías, ni bien naciese el niño. La idea bíblica es que Satanás estuvo y está dispuesto a impedir la manifestación del Mesías. Vemos que él no es omnisciente y su intento es luchar contra el proyecto de Dios. Observa el verso 5 cuando se habla de aquel niño. Y ella dio a luz, literalmente parir, un hijo varón de la nación de Israel. De María vino en nuestro Señor Jesucristo en su aspecto humano. Y dice que el texto, un hijo varón. Y vemos el alumbramiento en la nación de Israel, que regirá, que pastoreará, que gobernará, que liderará. El reino venidero no es democracia, pero tampoco es una dictadura totalitaria. Es una monarquía donde las naciones podrán venir y adorar al rey, que crecerán con él a la luz de su conocimiento, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se trata acá del gobierno del Mesías. Y su hijo, observa lo que ocurre, mira el texto, y su hijo, se habla de un reino. Eso significa que no está reinando, que tendrá que reinar. Y luego dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás creyó haberle dado muerte. Pero vemos que el Señor al tercer día resucitó a su hijo y que el hijo fue llevado al cielo y hoy está a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Debe cumplirse lo que Dios le dijo a María, y se sentará en el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Es por eso que Satanás intenta dar muerte a la mujer, porque si no hay Israel,
tampoco hay un reino, tampoco hay cumplimiento de la profecía. El trono de David su padre. Ahora, Dios manifestó que su hijo en un momento vendrá y será el rey de reyes y señor de señores. Y ante él se doblará toda rodilla. Observa el verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Ves que es imposible que sea una denominación, es imposible que sea María, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente. No sabemos exactamente el lugar del desierto. Algunos comentaristas hablan del sector de Moab, otros hablan del sector de Petras, donde puede estar el lugar donde Dios va a protegerle. No sabemos el lugar determinado físico, pero sí que aquí vemos una protección. Y su protección será por 1260 días, que equivale a ¿qué cosa? 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio, todo Israel ha sido engañado. Y un Israel infiel y falso, apóstata, está adorando en el templo creyendo que está adorando a su Mesías y los testigos estarán ministrando. Pero a la mitad de este tiempo serán perseguidos los judíos que entiendan el evangelio. Resultado del ministerio de los 2 testigos, resultado del ministerio de los 144,000 alrededor del mundo. Y Dios va a protegerles del ataque masivo, del genocidio, del antisemitismo que levantará el dragón en contra de la mujer por 1260 días. El periodo de cuidado coincide con 3 años y medio finales, o con los 3 años y medio finales del tiempo de la tribulación. Será una persecución a muerte. Observemos ahora, ya hemos visto la guerra en el cielo, versos 1 al 6. Observa conmigo ahora la guerra en la tierra. Observa lo que ve Juan, verso 7. Después de esto, ¿después de qué? De la visión, la guerra en el cielo, el conflicto arriba, la visión que él ve. Después de esto, ahora Juan va a tener otra visión y mira lo que ve. Después de esto hubo una gran batalla. ¿Dónde? Primero vemos un conflicto en la tierra, ahora vemos el conflicto en el cielo. Hubo una gran batalla. El término gran significa mega. No es simplemente un conflicto de flechas, de puñetazos pequeños, sino que es una mega batalla. ¿En dónde? En el cielo. Pudiera tratarse, escúcheme bien, de un último intento de Satanás. Como el Mesías está sentado en el trono de David su padre, posiblemente pueda ser un intento último de Satanás de arrebatar o atacar al Mesías, al Dios hombre glorificado, quitar su trono, quitar su predominio, quitar su lugar, pero se ve impedido acá por una acción. Hubo una gran batalla en el cielo sobre la atmósfera, tal vez en el cosmos, no lo sabemos, pero el texto dice, hubo una gran batalla en el cielo sobre nuestra atmósfera. Miguel y sus ángeles luchaban. Ahora, Miguel es el arcángel poderoso de Dios. Su nombre significa ¿quién como mi Dios? Y por lo general, Miguel está asociado con el ministerio de protección de la nación de Israel. Lo ves en Daniel capítulo 10, verso 13, el capítulo 12, verso 1. Miguel y sus ángeles luchaban en contra. Del otro lado estaba ¿quién? El dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Todo el poderío satánico, todos los ángeles caídos de Satanás, todos sus seguidores, esa tercera parte que le siguieron, están en pugna, en lucha con Miguel y con sus ángeles. ¿Qué dice el verso 8? Pero no prevalecieron. La derrota de Satanás y de sus demonios fue completa. No pudieron hacer absolutamente nada. Recuerda que Satanás tiene poder y dominio solamente bajo el permiso divino. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 20, vemos que un ángel tomó en su mano una gran cadena y prendió a Satanás. Sabemos que ninguna cadena va a retener a Satanás, lo va a poder atar. Pero el lenguaje figurado significa se anula su poder. Se coarta su poder, se le limita en su acción y es encerrado por un periodo de 1000 años. Volviendo al capítulo 12, en este gran conflicto celestial, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles para ver los dos bandos. Pero, verso 8, no prevalecieron, esto es Satanás y sus demonios, ni se halló, interesantemente, lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo.
Por lo tanto, es expulsado de ese lugar donde ellos se mueven alrededor de la tierra. ¿Recuerdas Job capítulo 1, capítulo 2, verso 1? ¿De dónde viene? Satanás dice de rodear la tierra. Ya no tiene ese permiso en el cosmos o sobre la atmósfera, sino que ahora será limitado. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado, arrojado. El verbo expresa una acción definitiva y conclusiva. Significa que después de este conflicto fue limitado, fue lanzado. Ya no tiene más accionar en el universo. Ya no tiene más accionar en el cosmos. Está limitado ahora desde la atmósfera de la Tierra hacia nuestro centro, hacia la Tierra. De hecho, cada vez que se describe a Satanás, siempre se le describe como una atracción hacia abajo, despojado del cielo, de su posición de degradación moral. Ahora lo encontramos limitado a la tierra y luego será expulsado finalmente al lago de fuego y azufre. Observa conmigo. Y fue lanzado fuera, fue arrojado. El verbo expresa una acción determinada y conclusiva. ¿Quién fue arrojado? ¿Quién fue limitado? Obsérvalo como Juan lo describe. ¿Quién? Primero, el gran dragón, aquel de carácter aquel de que tiene un carácter despiadado. La serpiente antigua que describe su astucia, su capacidad, su sutileza, su planificación, su engaño. Se le llama serpiente antigua, que se llama como calumniador, acusador, diablo y Satanás, que significa adversario. 4 términos que describen el carácter maléfico de este ser que es contrario a la persona de Dios, a los propósitos de Dios y al pueblo de Dios. Y observa cómo se le describe, el cual engaña al mundo entero. Aún creyentes en el día de hoy creen que por servir al Señor, por ser más obediente, pierden beneficios o pierden gozo o pierden alegrías de la vida. Ese es el engaño de Satanás, que te alumbra y te hace ver bello y hermoso, pero el fin es doloroso. Él es un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. No tiene misericordia después de que usa a los individuos. Les da lo que quiere en un momento, pero luego destruye y roba sus almas, el cual engaña al mundo entero. Dice el texto, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo será ese tiempo de tribulación? Donde toda la esfera de dominio y de actuar de Satanás y de sus demonios será solamente en esta tierra. ¿Recuerdas el capítulo 9? Cuando hablábamos que se abrió uno de los sellos y se destapó y salió del abismo un ejército de escorpiones y como langostas que devoró y atacó y trajo terror y dolor a la humanidad. Si se considera que fue arrojado Satanás a la tierra físicamente, él estando en esta tierra, lo vamos a ver al final, en el primer verso del capítulo 13, que él se pone de pie para darle toda su autoridad a su engendro, a su, por así decir, a su marioneta llamado el anticristo. Observa el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, no sabemos quién es, pero mira la declaración que hay. Interesante, es una declaración profética. Después de esta caída, de esta limitación de Satanás a la tierra, ahora ha venido la salvación, en el sentido de que Dios desaloja definitivamente a Satanás. Es un paso que hace inmediato al establecimiento de su reino sobre esta tierra. Y el poder y el reino de nuestro Dios. La proclama celestial anuncia el reino del Mesías y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo es dada. ¿Recuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Es interesante que en Filipenses capítulo 2 Dios estableció en la entronización del Hijo que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vemos acá la autoridad de su Cristo. Es interesante que el Salmo capítulo 2 dice que Jesús, su Hijo, es el ungido. Y le dice, pídeme que te daré por herencia que todas las naciones. Vemos acá el reconocimiento y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿Quién fue arrojado? ¿Quién fue limitado a esta tierra? Fue arrojado, dice el texto, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Este es uno de los versículos que me produce un poco de misterio.
Porque ¿cómo es posible que un ser caído, como Lucero, tenga el permiso divino para estar ante la presencia del Señor y acusar a los creyentes? Y aquí vemos que acusa a los hermanos de día y de noche, a todos los creyentes, tanto en la antigüedad como en el tiempo presente. Dios tiene su diestra de bendición, de protección, y hay una siniestra que tiene que ver con el lugar permisivo de Dios. Y dentro de ese lugar permisivo, Satanás aún tiene acceso para acusarlo a usted y a mí, para acusarnos muchas veces de acciones reales que nosotros cometemos, el cual acusa a sus hermanos, dice, el cual acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, pero observa lo que dice el verso 11, mira lo que hace Juan. Y ellos le han vencido, los hermanos, los creyentes, tanto en la dispensación pasada como los creyentes ahora de la iglesia, ellos le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Observa lo que dice el texto, por medio de dos acciones. Por medio de la sangre del Cordero. Escúcheme bien, acá la sangre del Cordero no es cuando a veces hay círculos de iglesias que utilizan frases como una cábala. Les ocurre algo inesperado, una situación crítica o que produce temor. Dice, tu sangre, Señor, acorázame con tu sangre. El texto acá describe que aunque los acusen, no hay razón alguna para enjuiciarles delante de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdas 1 de Juan capítulo 2, verso 1? Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con Dios el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, quien dio la propiciación. La sangre de Jesucristo es derramada en la cruz. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados. La sangre del Cordero acá habla de la obra consumada, de la redención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ninguna condenación hay. Aleluya. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. ¿Por qué le han vencido? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, porque creyeron a la obra de Cristo y la expiación, la redención, ha perdonado todos sus pecados. No simplemente le han vencido por medio de la sangre, dice el texto, y de la palabra del testimonio de ellos, el testimonio de la palabra de Dios, el creer a las verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo demuestran esa victoria? Dice al final del texto, y menospreciaron. Dice el texto, y menospreciaron sus vidas, ¿qué? Hasta la muerte. Son dignos seguidores de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y sus seguidores, y esto describe la perseverancia de los santos, que están dispuestos a renunciar a sus gozos, a sus privilegios, para obedecer a Cristo Jesús. Permanecieron fieles a Él, permanecieron fieles al Señor. ¿Cómo permanecieron fieles al Señor? Aún al punto de morir por su Cristo. Observa el verso 12. Por lo cual, dice el texto, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Vemos acá un llamado de júbilo, de regocijo, de triunfo. ¿Por qué? Satanás fue derrotado. Es limitado esta tierra. Ya no acusará más a los escogidos. Se acabó esa acusación de parte de él. Pero ¿qué ocurre en la tierra? Mira lo que dice el verso 12. Ay, este creo que corresponde al tercer ay mencionado, que es aparte de los sellos, aparte de las trompetas, aparte de las copas. Son tres ay que son pronunciados. Y este ay tiene que ver acá con un ay de juicio y de lamento. Observa lo que dice el verso 2. Por un lado, en los cielos, y los que moran en los cielos, hay gloria y regocijo, pero en los terrenales, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros, fue arrojado, fue limitado. Y dice, el diablo ha descendido a vosotros, producto de ese juicio, producto de la pérdida de ese conflicto. Y dice que es enviado y ha descendido a la tierra. Observa cómo viene, con gran ira. Su descenso va acompañado de un furor manifiesto. El término indica una explosión interior fuerte y feroz. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Ya le quedarán solo 3 años y medio. Permíteme terminar con los últimos versículos, verso 13 al 17, que describe nuevamente el aspecto de la guerra en la tierra. Observa el verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
producto del fracaso de su intento de arrebatar de alguna forma el lugar del Mesías, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, al Israel fiel. En Romanos capítulo 9, versos 6 y 7, Pablo claramente establece que no todo aquel que desciende de Abraham es un israelita, sino aquel que tiene la fe de Abraham. Vemos acá que aquí se habla del Israel espiritual, del Israel fiel, de un remanente fiel durante el tiempo de la tribulación. Dice, y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El otro grupo estaba tranquilo adorando en el templo bajo el engaño del anticristo. Verso 14, y se le dieron a la mujer las alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. ¿Qué 3 años y medio? Después de la mitad del tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque en este punto comienza la gran carrera del anticristo. Emerge y establece su gobierno, la marca de la bestia, la marca distintiva, de lo que hablan del 666, el sello en la mano y en la frente, lo veremos en el próximo estudio. Todo esto ocurre a mitad de la semana, después de que Satanás revele a través del anticristo el carácter final. Y la serpiente, dice el verso 15, arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrebatado por el río. La acción de un río es una acción militar. Durante el tiempo de la tribulación van a haber naciones que se muevan en contra de la nación de Israel. Ezequiel capítulo 38, capítulo 39. Pero la tierra, dice el verso 16, ayudó a la mujer. Es decir, vemos acá que de alguna forma la naturaleza actúa a favor del pueblo de la nación de Israel. Pues, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, el ejército, la acción militar que el dragón había echado de su boca. Posiblemente sea la acción del reino del norte. El reino del sur, Satanás con el anticristo lo va a eliminar, porque quieren quitarle su lugar, su sede en Jerusalén. Verso 17, entonces el dragón, al ver que no pudo hacer absolutamente nada en contra del remanente fiel, los judíos que creen que serán aquellos que darán la bienvenida al Mesías, entonces, verso 17, el dragón se llenó nuevamente ¿de qué? De ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué resto? ¿Quiénes son? No son los que adoraron en el templo, porque ellos están engañados, creyendo que el anticristo es el Cristo. Creo que acá se refiere a los 144,000 que están alrededor de toda la tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otra palabra, son creyentes que están alrededor del mundo predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque hay una gran guerra de Satanás durante este tiempo en contra del Israel fiel. ¿Por qué? Porque Satanás cree, eliminando a la nación de Israel, ya no hay promesa de un retorno, de un reino sobre esta tierra, ni un rey que reine sobre ella. La mayoría de los comentaristas concluyen que le falta parte o le faltaría un versículo 18 al capítulo 2, que es la primera parte del capítulo 13, verso 1, que dice lo siguiente. Capítulo 13, verso 1, en nuestra versión Reina Valera 1960 se lee así. Y me paré sobre la arena del mar. Reina Valera, con su traducción, nos hace ver que es una referencia a Juan, que es Juan quien toma una acción de pararse sobre la arena del mar y observar. Los mejores manuscritos antiguos presentan esta traducción: y se paró sobre la arena. Y describe no a Juan en una acción, sino a Satanás. Describe a Satanás, que cuando es limitado en esta tierra, como es imposible de destruir a la nación de Israel fiel, al remanente fiel, porque Dios los protege sobrenaturalmente, quiere dar guerra en contra del resto de los judíos alrededor del mundo y se para sobre esta tierra. Al pararse sobre la arena, la descripción de arena describe sobre naciones, porque cada vez que se habla de mar, se habla de naciones. El mar tiene que ver con las naciones de la tierra, y al pararse en acción de ataque, en prepararse, da su poder, da su autoridad, da su reconocimiento a un personaje que le denomina el capítulo 13 la primera bestia.
que será el tema de nuestro próximo estudio. Oramos al Señor. Pero la verdad que antes de orar, permíteme concluir con 3 cositas importantes. Primero, Dios es soberano. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Puede decir amén conmigo? Dios es soberano. Amén. ¿Por qué es soberano? Porque el cielo y la tierra pueden pasar, mas su palabra no pasará. Segundo, si Dios es soberano, todo tiene su tiempo. Por más que los hombres se opongan al avance de la maldad hoy y se emitan leyes contrarias a las leyes de las Escrituras y los creyentes quieran salir a hacer protestas y reclamos y alrededor del mundo, queridos, Dios tiene una agenda y la agenda se tiene que cumplir. Esta tierra se prepara en maldad para aquel tiempo final. Dios es soberano. Dios tiene sus tiempos y escúcheme bien. Dios en toda edad, en toda protección, siempre protegerá a su pueblo. Siempre Dios estará protegiendo a los suyos de una forma sobrenatural. Y si Dios quiere que hoy pierda mi vida o que usted pierda su vida, será el plan del Señor. Por lo tanto, todo creyente debe confiar, poner su confianza en el cuidado, la protección de Dios, porque nada nos ocurre si no es su voluntad. Amén. Bendito Padre Celestial, hemos mirado tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, al considerar el consejo de tu palabra, te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y que podamos sacar, Señor, verdades prácticas que afecten nuestras vidas. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno. Y te pido, Señor, haber sido claro al mirar panorámicamente este interesante capítulo de que tú proteges a tu pueblo en el futuro. Lo has hecho en el pasado y sin duda alguna lo estás haciendo ahora en el presente. Recibe tú la gloria, pues oramos y alabamos tu precioso nombre a través de la persona de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.